Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, nos encomendamos a la Virgen María rezando un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Beso a la Virgen María y un beso a nuestro Señor Jesucristo. Hoy el tema va a ser el primado de Pedro, una parte concreta del primado de Pedro, porque cuando inicié este canal es para todo el mundo, ateos, creyentes, protestantes, etc. Entonces voy haciendo vídeos que dedico más a algunos vídeos a ateos, otros más a católicos, otros más a protestantes. Este especialmente para protestantes y para los católicos que eventualmente nos vayamos encontrando con amigos protestantes o conocidos protestantes que siempre ponen muchas pegas al catolicismo, pero una de ellas es esta, sobre el primado de Pedro, en concreto lo que dice Jesucristo en Mateo 16, del 13 al 19. Pero antes de entrar en materia, os quiero leer esta respuesta de la Comisión Bíblica del 19 de junio de 1911, el Papa era San Pío X, sobre el autor, el tiempo de la composición y verdad histórica del Evangelio según San Mateo. La pregunta es la siguiente: si atendiendo el universal y constantemente consentimiento de la Iglesia ya desde los primeros siglos, que luminosamente muestran los expresos testimonios de los padres, los títulos de los códices de los evangelios, las versiones, aun las más antiguas, de los sagrados libros y los catálogos transmitidos por los santos padres, por los escritores eclesiásticos, por los sumos pontífices y por los concilios, y finalmente el uso litúrgico de la Iglesia oriental y occidental, puede y debe afirmarse con certeza que Mateo, apóstol de Cristo, es realmente el autor del Evangelio publicado bajo su nombre. Respuesta: sí. Vale, entonces con esta respuesta tenemos que Mateo es el autor del primer Evangelio. Ahí no hay ninguna duda. La segunda pregunta, es si ha de considerarse como suficientemente apoyada en la tradición la sentencia que sostiene que Mateo precedió a los demás evangelistas en escribir y que escribió el primer evangelio en la lengua patria, usada entonces por los judíos palestinos a quienes fue dirigida la obra. Respuesta: sí. Sí, que fue el primer evangelio, el que antecedió a los demás, y que escribió el evangelio en lengua patria, es decir, en arameo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque vamos a ir aquí, porque voy a basarme un poco en lo que se dice, un poco bastante, en arameo, este evangelio, en lo que dice esos versículos de Mateo, en concreto, en arameo. También los primeros padres coinciden en que Mateo escribió su evangelio en arameo. Por ejemplo, San Ireneo, en la obra Contra las herejías. Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el evangelio. Su propia lengua es el arameo. Otro documento importante, que es la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, dice
que acerca de los 4 evangelios, que también son los únicos que no se han discutido en la Iglesia de Dios que está bajo el cielo, por tradición he aprendido que el primero que se escribió fue el Evangelio de Mateo, quien fue algún tiempo recaudador y después apóstol de Jesucristo, y que lo compuso en lengua hebrea y lo publicó para los fieles procedentes del judaísmo. También Eusebio de Cesarea recoge una frase de Papías que dice: Mateo ordenó las sentencias en lengua hebrea, pero cada uno lo tradujo como mejor podía. Por último, acudimos a San Cirilo de Alejandría. En su Catequesis 14 dice: Mateo, al escribir su evangelio, lo hizo en lengua hebrea. Conclusión: Mateo fue el primer evangelista y escribió su evangelio en lengua hebrea o en arameo, que era la lengua que él utilizaba coloquialmente. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a leer traducido al castellano los versículos de Mateo 16 del 13 al 19, a ver qué dice. Unos versículos muy conocidos. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Voy a dejar de momento para otro vídeo el tema de las llaves del reino, que es muy importante, pero me voy a centrar en esto que está subrayado. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver. Entramos en materia. En primer lugar, Cristo hablaba en arameo. Pasó de llamarle Simón Bar Jonás, o sea, Simón hijo de Jonás, a llamarle Pedro. En esos artículos, o sea, en esos versículos que hemos visto, pasó de llamarle Simón hijo de Jonás a llamarle Pedro. Pedro en arameo se dice Kefa, que significa piedra o roca. Por lo tanto, Cristo le está diciendo en arameo: tú eres Kefa, Pedro, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Desaparezco. En arameo no hay posibilidad de duda. La Kefa sobre la que Cristo edifica su iglesia es San Pedro. La misma palabra se usa para designar al apóstol y a la roca o la piedra sobre la que la iglesia sería edificada. Vamos a volver un momentito. Vamos a volver para que tengáis claro una cosa. En castellano leemos: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero, en realidad, como Cristo hablaba en arameo y Mateo, como hemos visto, escribió su evangelio en arameo, lo que Cristo le dijo a Pedro es lo siguiente: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Por lo tanto, no le está diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le está diciendo: tú eres Kefa, Pedro, y sobre esta Kefa, piedra,
edificaré mi iglesia. Por lo tanto, vemos que en arameo es lo mismo el nombre de Pedro, Kefa, que piedra. ¿Me entendéis? En castellano no es lo mismo Pedro que piedra, pero en arameo sí es lo mismo. Por lo tanto, no en arameo, que era el idioma original del Evangelio de Mateo, y el idioma en el que dice Cristo esto, pues no hay ninguna duda. Le está diciendo a Pedro, Kefa, está haciendo un juego de palabras también. Oye, Kefa, Pedro, sobre esta Kefa, sobre ti, edificaré mi iglesia. Creo que de momento lo veis claro. Hay una Biblia que se llama la Biblia Pesita. Si vamos a algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se usa la palabra Kefa, lo vemos claramente. Por ejemplo, en Daniel 6:18 se dice: trajeron una piedra Kefa, allí está escrita la palabra Kefa, taparon con ella la boca del foso y el rey le selló con su sello y con el de sus nobles, de manera que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel. Se refieren a un foso, el foso de los leones, donde habían echado a Daniel. Por lo tanto, era una piedra grande, no era una piedrecita, era una piedra grande. También en la Primera de Reyes, Primera de Reyes 7:10, se dice: los cimientos estaban construidos con piedra de calidad, grandes piedras Kefa de 10 y 8 codos. En estos dos versículos, en estos dos libros del Antiguo Testamento, vemos que la palabra Kefa que utiliza Mateo, mejor dicho, que utiliza Cristo cuando le dice a San Pedro: tú eres Kefa y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, es la misma Kefa que en estos los he escogido, hay más. Tanto en Daniel como en Primera de Reyes se utiliza. Y vemos que Kefa no es una piedrecita pequeña, es una piedra grande. De hecho, en Primera de Reyes se dice grandes piedras, Kefa. Y arriba, la piedra que trajeron para tapar la boca del foso no podía ser una piedrecita, tenía que ser una piedra grande. Unos cimientos, una roca, una piedra grande, sobre la que fundar, asentar la iglesia de Cristo. Seguimos. Cristo llama a Simón Bar Jonás, a Simón hijo de Jonás, gran piedra, pedrusco, roca. No le llama piedra pequeña, piedrecita, piedrita. Eso lo acabamos de ver. Si seguís la lógica hasta aquí, pues os acabáis de dar cuenta de que estamos hablando de una piedra grande, de una roca, de un pedrusco. Los protestantes tienen un gran problema al intentar desacreditar a Pedro, porque no pueden explicar por qué en los libros que hemos visto, en Primera de Reyes 7:10 se usa Kefa para piedras grandes, o por qué en Daniel 6:18 la Kefa es la que cubre el foso de los leones, es decir, tenía que ser una piedra bastante grande. Hasta aquí me seguís. En el idioma original, arameo, se está diciendo: tú eres Kefa, le está llamando a Pedro, le ha cambiado de nombre, ya no le llama Simón, hijo de Jonás, le está cambiando de nombre. Tú eres Kefa, Pedro. Y sobre esta Kefa, roca, piedra grande, pedrusco, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo va a ser edificada sobre la roca que es Pedro y que en arameo se llama igual, Kefa. Bueno, creo que me seguís. El problema surge cuando se traduce al griego, porque se cambia el género de la palabra. Donde se decía Kefa para Simón, se puso Petros. Y donde se decía Kefa para la roca, que vemos que es lo mismo,
se puso Petra. O sea que en griego sería, tú eres Petros y sobre esta Petra. Claro, no se podía poner Petra en ambos sitios, ya que un varón no podía llevar un nombre femenino. Así que cuando hubo el cambio de género de traducción del arameo, que era la misma palabra, al griego, que eran palabras distintas, pues empezó con ese problema. Pero eso no significa que se pierda el sentido de lo que quería decir Cristo, como hemos visto en arameo. Entonces, ¿por qué Cristo cambia el nombre a Pedro, a Simón, hijo de Jonás? Bueno, vemos que eso no es original. En el Antiguo Testamento se cambian muchos personajes. Dios cambia mucho el nombre a muchos personajes. Abraham pasa a llamarse Abraham, padre de multitudes, en Génesis 17. Sarai pasa a ser Sara, madre de naciones y pueblos. Oseas pasa a ser Josué, Dios salva. Josué será aquel que llegará a Canaán, quien concluirá lo que inició Moisés. Jacob pasa a ser Israel, combatiente de Dios. Es decir, siempre que hay un cambio de nombre es porque a esa persona se le va a dar una misión especial. Y la función que Cristo le da a Pedro queda bien definida: ser la Kefa, la piedra, la roca, sobre la cual se edificará la iglesia de Cristo. O sea, ese cambio que hace Cristo de nombre a Pedro ya no es Simón, hijo de Jonás, sino que va a ser Kefa, piedra, roca grande, es para que cumpla una misión. Esa misión es la de ser el cimiento donde se va a edificar la iglesia de Cristo. Creo que queda bastante claro. ¿Por qué Cristo está comparando esa piedra con la iglesia? Bueno, vamos a leer un momentito Mateo 7 del 24 al 27. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente o varón sensato, según la Biblia de Straubinger, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron sobre la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio, varón insensato según la traducción de la Biblia de Straubinger, que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Como Cristo es hombre prudente o varón sensato, ¿por qué? Porque edifica su casa, la iglesia, sobre la roca firme, que es Pedro. Por ejemplo, vemos en la primera de Timoteo 3, de los versículos 14 al 15, que dice lo siguiente: aunque espero estar pronto contigo, te escribo estas cosas por si tardo, para que sepas cómo conviene conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Vemos en este versículo que la casa de Dios es la iglesia, que a su vez está edificada sobre la roca, que esa roca es Pedro. Vamos yendo pasito a pasito. Por lo tanto, la casa de Dios es construida, la casa de Dios por supuesto la construye el mismo Dios, como se ve, desaparezco, en este versículo del Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Por lo tanto, Cristo, que es un hombre, un varón sensato, un hombre prudente, como hemos visto en Mateo 7, construye, edifica su casa sobre roca. Esa roca hemos visto que Kefa, hemos visto que era Pedro, que le cambió el nombre para cumplir una misión. Antes se llamaba Simón y ahora se llama Kefa, Pedro. Lo cambia el nombre Dios. Para que la casa de Dios, que es la iglesia, la casa de Dios, hemos visto que está en este Salmo 127, está en muchos otros sitios, pero bueno,
El Señor no construye la casa, en vano se casan los albañiles. Esa casa de Dios hemos visto en 1 de Timoteo, que es la iglesia de Dios vivo. Esa casa de Dios, que es la iglesia, la construiré sobre roca. Esa roca es Pedro. Hay que ir despacito, sobre todo para enseñárselo a los protestantes, que esto no lo dice Eugenio, sino que lo dice el propio Dios, el propio Señor. Conclusión. Cristo, como hombre prudente o varón sensato, construye su casa, la iglesia, sobre la roca, que es Pedro, Kefa, para que de esta forma, aun cuando vengan lluvias sin torrentes, la casa, la iglesia, sigue en pie, como hemos comprobado en estos 2000 años que sigue en pie. Objeción que ponen algunos protestantes: la roca es Cristo, no es Pedro. Está claro que en Mateo 7:24 no dice que el hombre prudente o varón sensato edifique sobre sí mismo, sino sobre la roca, por el motivo de que las lluvias y torrentes no la derriben. Es una objeción que no tiene base, porque Cristo está diciendo que edifica sobre Pedro, sobre la roca. Además, si volvemos a Mateo 16, 13 y 19, vemos aquí que dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, sobre esta, en otros versículos se lee sobre esta misma piedra, para recalcar que está refiriéndose a Pedro. Vale. Por lo tanto, ya el versículo exacto que te dice Cristo a Pedro: ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará, pues está clarísimo, después de estas explicaciones, que Cristo edifica su casa, que es su iglesia, sobre la roca, la Kefa, que es Pedro, una vez que y esta iglesia no será destruida jamás, una vez que le ha cambiado el nombre de Simón, hijo de Jonás, a Kefa, a Pedro, que significa roca al mismo tiempo. Bueno, yo hasta aquí. Yo creo que este no va a ser el único vídeo que haga sobre el primado de Pedro. En este caso me refiero sobre todo a la palabra Kefa del arameo. Por eso, cuando hay dudas, hay que ir al lenguaje original, al que fue escrito. Y en este caso, si vamos al arameo, no hay duda ninguna que esa Kefa se refiere a Pedro, porque en arameo se pronuncia igual el nombre de Pedro que roca o gran piedra, que viene siendo el cimiento donde el propio Dios o donde el propio Cristo edifica su única iglesia, la iglesia católica, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Bueno, pues si os ha gustado, este tipo de cosas está bien de vez en cuando explicarlas para los protestantes, para que, si son honestos, pues piensen que esto es su mala interpretación desde la traducción, y sin embargo, si va para enseñarles que si se va al lenguaje original, en este caso el arameo, pues no va a haber ningún problema. El problema, como siempre, lo ponemos nosotros, no lo pone Dios. Bueno, pues si os ha gustado, darle al me gusta, difundirlo para que esto se extienda y otras personas tengan la posibilidad de escuchar estas explicaciones, estos vídeos, y hacer comentarios. Si no estáis de acuerdo, ¿por qué? Siempre argumentando. Si estáis de acuerdo, pues también argumentando, etc. He hecho mucho de menos vuestros comentarios. Bueno, pues sin nada más, hasta el próximo vídeo. Mientras tanto, que Dios os bendiga.